Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, gente. Mi nombre es Javier Nacasa. Bienvenidos a otro episodio de Locuaz. En esta tarde estoy sumamente contento. Sonia Valdés se encuentra conmigo en este programa. Gracias, Sonia, por aceptar la invitación. Con todo gusto, Javier. Gracias a ti por tomarme en cuenta para este espacio. Yo estoy sumamente emocionado, estoy contento. Te estaba diciendo mientras colocaba los equipos y me intentaba concentrar que yo crecí viéndote actuar. Y la verdad para mí era bien importante sentarme a platicar contigo en torno a la vocación como actriz, en torno a tu trabajo también como guionista, como productora. Entonces quisiera ir por partes y me encantaría escuchar cómo empieza tu amor por este trabajo escénico. Bueno, a ver, yo creo que tuve vocación desde muy chiquita por actuar, por el arte escénico, pero yo no lo identificaba como tal. Porque como no tenía una referencia en la familia que me digan o que digan, a la guagua le gusta actuar, no sé. Porque claro, vengo de una familia muy tradicional en términos de profesiones, ¿no? Muy convencional, por así decirlo. Y a mí siempre me gustó actuar, encerrarme. Aparte, fui hija única, 12 años. Entonces, en una época en la que no había internet ni redes sociales. Entonces, la verdad es que uno jugaba mucho con su mundo interior. Uh-huh. Y bueno, luego me acuerdo que ya como a los 13 años me metí al taller de teatro del colegio, tomé un curso de teatro en la Alianza Francesa, me acuerdo claramente, y luego incluso en el patio de comedias con Elena Torres. Todo esto en mi época colegiala. Luego, cuando ya terminé el colegio, como te digo que vengo de una familia muy convencional en ese sentido en cuanto a profesiones, pues un poco la expectativa de mi madre era que yo siga derecho como ella. Ella es abogada, mi abuelo también. Uh-huh. Entonces, pero yo pensé, no, derecho, no se me cruzaba por la cabeza porque tenía cero afinidad con eso. Y lo único que se me ocurrió es, me voy a meter un año a la Facultad de Artes a ver cómo me va. Yeah. Y desde ahí hasta ahora no he parado. Me acuerdo que ingresé a los 17 años a la Facultad de Artes, apenas habiendo terminado el colegio. Y te diría que más bien fue en el trayecto de ese primer año en el cual me contacté con un poquito de lo que iba a ser la profesión, en donde yo me fui enamorando de la profesión. Porque además tuve la gran suerte de que Jorge Mateus, un profesor de la escuela de teatro de entonces, tenía un grupo de teatro que se llamaba El Callejón del Agua, uh-huh. Y me invitó a trabajar en ese grupo después de haber tomado con él el curso preuniversitario que se llamaba en ese tiempo. Era un mes antes uh-huh. de empezar clases, en donde te daban en condensado, por decirlo, en enlatado, lo que iba a ser la carrera, un abrebocas, una especie de abrebocas. Así es que yo empecé en primer año ya a trabajar en un grupo profesional con actores profesionales, estaban algunos actores, y yo, nuevita de primer año, empezando a estudiar y empezando a trabajar en un grupo profesional. Y fue en ese camino en donde fui quedándome y enamorándome del teatro, de la actuación y de todo este mundo onírico que significa actuar. Esto está bien loco eso que me dices porque te imagino como bien ávida de todo el conocimiento que también tenías alrededor en el Callejón del Agua. Cuando nosotros nos hablaban del Callejón del Agua era como que, entonces nosotros con el Callejón del Agua hemos hecho este montaje, o hemos trabajado aquí, o hemos ido de gira, o hemos ido a... Y yo decía como, también yo entré a la Facultad de Artes con los dos grupos representativos del Ecuador en teatro, en materia de teatro, por lo menos a nivel internacional, que eran siempre en España o en cualquier lugar, como el Callejón del Agua o Mala Hierba. Entonces era como cualquiera de los dos. Y la referencia siempre era como bien chévere. Y cuando supe que actuabas ahí era como, ¡qué bien! Quisiera que me cuentes un poquito cómo
cómo fue primero acoplarte a trabajar ya con el grupo, con el Callejón del Agua, y tal vez después un poquito de las experiencias que tuvieron ya cuando viajaron, cuando tuvieron los Claro que montajes. sí, con gusto. Mira, en un inicio la verdad es que me sentía totalmente ignorante No. y desconocedora de todo. O sea, cualquier palabra técnica que utilizaba Jorge, me acuerdo en ese entonces, desde antagonista, para mí era, ¿de qué me están hablando? La acción verbal, no sé, tantos términos que utilizamos ya puertas adentro en lo que son los estudios para nosotros, para convertirnos en actores, en intérpretes. Era un lenguaje desconocido y claro, muy jovencita también. Entonces, yo era muy insegura, me sentía muy insegura porque ya eran actores que en su mayoría habían egresado y otros quizás estaban en cuarto año, pero yo recién ingresando a primer año. Pero en ese camino, pues me sirvió muchísimo precisamente aprender de mis compañeros que ya habían recorrido todo ese camino de estudios de la universidad. Y luego, por supuesto, Jorge Mateus es maestro de maestros en lo que es la actuación. Y creo que todo eso me fue forjando y además me fue anclando al oficio de ser actriz, porque ya una vez que te ligas al teatro es muy difícil desapegarte de él, ¿no? Cuando encuentras esa pasión y esa belleza única en este arte vivo. Luego, ya en el momento en que empezamos a viajar a festivales internacionales, fue un momento interesante en el que yo creo que también se logró plasmar un lenguaje escénico desde el Callejón del Agua, con ese ojo artístico de Jorge. Y se empezaron a hacer obras ecuatorianas, escritas por él, o alguna la escribió también Pablo Tatés, con necesidades nuestras, de qué es lo que queríamos contar, qué queríamos decir. Y creo que eso fue lo que abrió la puerta a festivales internacionales, porque antes de eso tuvimos una etapa en la que se realizaban montajes de obras internacionales, clásicas, pero que no tenían ese sello ecuatoriano, ¿no? Esa parte, esa esencia. Y en aquella época, me acuerdo en el año 2000, iniciamos una trilogía que se llamó ¿Cómo somos? Y en esa trilogía había 3 obras que tocaba el tema de la migración desde distinta perspectiva. La primera era una perspectiva de las personas que se iban. Se llamó Con estos zapatos me quería comer el mundo. La segunda obra, El pueblo de las mujeres solas, era una perspectiva de quienes se quedan, ¿no? De estos pueblos que se habían quedado solamente con mujeres porque los hombres migraron por trabajo. Y la tercera obra se llamó La noche de los tulipanes y trataba sobre quienes quieren irse y tienen ese sueño de irse, pero si lo lograban o no lo lograban, pues se sabía al final de la obra. En todo caso, fue este nuevo lenguaje, tanto escrito como visual, plástico también, que nos permitió viajar a otros festivales y despertar ese interés como obras ya meramente ecuatorianas, ¿no? Hubo experiencias preciosas, porque además en algunas ocasiones nos presentamos ante público ecuatoriano, migrante, que estaba asentado en otros lugares. Por ejemplo, en Milán, me acuerdo que dimos una función para público italiano y otra para público ecuatoriano. Primero, entre paréntesis, déjenme decirles que fue una experiencia tan profesional porque ellos nos pidieron como con unos 6 meses de anticipación el texto. Y ese texto lo tradujeron al italiano e hicimos las funciones con subtítulos como si fuese cine. Wow. Entonces, esa sincronicidad y esa perfección y ese profesionalismo para mí fue algo sorprendente, ¿no? Bellamente sorprendente. Y me acuerdo que en esa función para público ecuatoriano fue muy, muy conmovedor ver las reacciones de nuestra gente que vivía afuera y que tuvo que dejar el país por circunstancias duras, ¿no? Económicas, de carencia. Y me acuerdo que en un momento dado, al final, se hizo un foro en donde
podían preguntar o comentar lo que quisieran. Y yo percibí que a mi lado todos teníamos lágrimas en los ojos porque era muy... me tocaba mucho, ¿no? Creo que nos tocó mucho a todos el ver a nuestros compatriotas, a nosotros como actores, ver a ese público ecuatoriano que se dejaba tocar por la obra, ¿no? Uh-huh. Esas experiencias fueron muy bonitas. De ahí en algún momento también recuerdo en una función que dimos en Jerusalén, ahí fue sin subtítulos, simplemente te daban un volante en el cual quizás tú tenías el argumento de la obra, pero nada más, la obra se presentaba en español. Sin embargo, ahí es cuando tú ves que el teatro, al igual que muchas artes, tiene esta capacidad maravillosa de poder comunicar más allá del lenguaje verbal, ¿no? Uh-huh. Que hay una historia que tú entiendes, hay emociones que ves en los actores que también las comprendes, más allá de que entiendas lo que están diciendo o no. Porque eso también nos pasaba con las otras obras. Habían espectáculos de Asia, de otros continentes, pero igual algo comprendías, algo te dejaban. Eso un poco en cuanto a las experiencias y a los inicios del Callejón del Agua. Esto que me cuentas de los migrantes como público me parece sumamente interesante porque siento que ahí hay una confrontación súper fuerte con el personaje. Si es que el personaje era migrante y tienes a migrantes ahí en la vida real, es como... es muy, muy fuerte. Una de las cosas más interesantes, de hecho, del teatro que me parecen dignas de mencionar es que a veces te confronta justo con esas cosas que tú te las has venido guardando, que las has tratado de apaciguar, que tratas de acomodarlas para que suenen agradables, pero a veces son crudas, a veces son crueles, a veces son dolorosas. Y siento que la catarsis justo se lleva a cabo cuando tienes este tipo de encuentros magníficos, no solo como para el público, sino para ti como actor. Sí, yo creo que cuando el público se deja tocar porque se siente de alguna manera incluido en esa historia, pues es maravilloso porque creo que se cumple la función de nuestro arte, que es el comunicar desde otro lugar, desde otra forma. Y es cuando se ejecuta, ¿no? De esa manera. De hecho, mira que recién también ocurrió con una obra de microteatro en donde el público salía muy movido y se acercaban y un poquito te contaban un pedacito de su vida que tenía que ver con la obra, ¿no? Entonces, eso suele pasar. Incluso aquí, recuerdo en una de estas funciones de la obra Con estos zapatos me quería comer el mundo, que le escribió Pablo Tatés y Jorge Mateus. Al final hacíamos como una especie de homenaje a todas esas personas que han tenido que dejar el país, que habían tenido que dejar el país, y salíamos todos los actores con algunos pares de zapatos y los colocábamos en escena, un poco representando esos personajes que pudieron haber llevado esos zapatos. Y me acuerdo que el escenario iba llenándose de pares de zapatos con una canción preciosa como parte de la banda sonora, y luego se paró alguien del público y puso sus zapatos en el escenario. Y era un argentino que vivía aquí en Ecuador. Entonces era alguien que también se identificaba, que también era migrante, pero de otro país aquí en nuestra tierra, ¿no? Son cosas muy bellas. Qué chévere eso. Uh-huh. Quisiera que me vayas contando un poquito más también en torno al momento en el que tal vez ya decides también expresarte a través de la escritura. No sé si empieza por la dramaturgia o va directamente con guiones. Quisiera que me cuentes un poquito este traspaso ya para estas otras disciplinas que también me parecen hermosas. Bueno, solamente me he lanzado a escribir una obra y fue en la pandemia. O sea, la pandemia me empujó a hacerlo, yo creo. Como a todos nos puso retos en la vida, porque ha sido una gran lección de crecimiento la pandemia. Pues a mí fue... Ok, me lanzo a escribir y fue precisamente en un contexto, primero de comedia, porque creo que era algo que nos hacía falta, y segundo, en el contexto exacto de la pandemia. La obra se llamaba Taller para seducir en pandemia. En un principio fue taller online para seducir en pandemia, porque viste que fue una época en la que todo empezó a ser online y habían taller de coaching, taller de todo. Entonces...
yo iba sacando las ideas de las cosas que iban sucediendo. Y, y luego hice una versión teatral de esa obra también. Uh-huh. En plena pandemia. Entonces esa fue la situación que me empujó a escribir. No es ni lo que más me apasiona, pero la verdad es que disfruté mucho de ese tramo. Y cuando hice la versión para teatro, también me aventuré a aumentar algunas escenas que creo que fueron las más chéveres, porque además ya estaba más en mi terreno, porque mi terreno, en donde yo me siento más cómoda en casa, pues es el teatro más que en lo audiovisual. Cuando hicimos la versión de videoteatro, fue un poco como una estrategia para no volvernos locas en el encierro y todo, y para seguir creyendo que el oficio existe, porque yo creo que ahí, al menos yo, y me supongo que muchos artistas pensaron lo mismo, de que ya la profesión se acabó, porque encerrados, sin los teatros abiertos, con los rodajes cancelados, con los conciertos también cancelados, o sea, muchas de las artes estaban castrándose, ¿no? Y bueno, eso fue lo que yo viví en la pandemia. Me lancé a hacer esta obra con una compañera actriz, que ella también escribió otra obra, Marilu Vaca, y yo dirigí las dos obras en videoteatro. Grabamos la mayoría en mi departamento, moviendo todos los muebles, se volvió set de grabación. Y bueno, así, ¿no? Uno se fue aventurando en esa época y aferrándose al seguir creando. Yo creo también que fue eso. Uh-huh. Qué importante también que fue el hecho de que tengamos alguna forma de entretenimiento en pleno encierro, en plena cuarentena. Porque lo decimos de chiste, pero en serio fue un intento de no enloquecer en algunos casos. Había situaciones de amigos, amigas que vivían en el extranjero y que tenían un piso de 3x3 en donde estaban encerrados. Imagínate. Entonces, claro, sí era como sentémonos a escribir un cuento entre todos, qué sé yo, mediante Zoom. Uh-huh. Sí, yo siento que ahí hay algo bien, bien potente y por eso también me gustaría verla. No he tenido el placer de verla ahora, así que cuando la presentes estaré ahí. Buenísimo, buenísimo. Sí, fue una gran experiencia. Además que yo me alimentaba de lo que vivía y le ponía humor a todo, porque había técnicas que se aplicaban en este taller para seducir en pandemia y eran, claro, todos con las mascarillas, ¿no? La época de las mascarillas, que ahora cada vez es menos. Pero a mí se me ocurrió hacer un símil con la Bella Genio y con el velo. Entonces, y con la coquetería de los ojos y todo. Entonces, una de las técnicas se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, pero partía de eso, partía del... Mi Bella Genio se llamaba la primera técnica, Mi Bella Genio, y proyectábamos algunos videos de tal, porque a pesar de estar tapada la mitad de la cara, igual podía expresarse y coquetear. Y el mayor Nelson, no sé si tú te acuerdas, tal vez muy antiguo para ti, pero el mayor Nelson era astronauta. Uh-huh. Y el traje también se parecía mucho a los trajes de bioseguridad con las mascarillas, ¿no? Entonces yo hacía como una comparación con esos dos personajes. Y así surgieron cosas chéveres, interesantes, o sea, creativas, ¿no? Creo que eso también fue... Siempre hay algo bueno. Hay que tratar de sacarle algo bueno. Sí. Quería que me cuentes un poquito, alejándonos de esta parte, el periodo que ya tienes para empezar a trabajar en televisión. Yo te había contado que pues yo recuerdo Pasado y Confeso, historias personales, y tengo tu rostro participando en alguno de los episodios. Entonces quisiera que me cuentes el paso a la televisión, cómo se dio y cómo te sentías también en el trabajo de actriz ya para televisión. Bueno, yo creo que esa época, quizás yo no era tan consciente de lo que estaba viviendo, por un lado, para ser honesta. Uh-huh. Y para mí era trabajo y abrirme espacio en este campo de la actuación. Era interesante en la medida en que significaba un reto, porque la verdad es que la televisión en esa época, no sé cómo se esté dando ahora, porque... en Quito no hay mucha producción, mejor dicho, no se está haciendo nada de producción en televisión. Todo se trasladó a Guayaquil desde hace ya muchos años. Uh-huh. Pero me acuerdo que siempre era
todo muy apurado, ¿no? Y era un contraste, mira, que es la primera vez que tú me haces notar esto, yo no había reparado en ello, pero había una gran diferencia con el tiempo que nos tomábamos para hacer una obra de teatro, porque además no era como ahora ya los montajes son de 2 meses, antes eran 6 meses de exploración, no sé ni de dónde sacábamos ese tiempo, pero había todo un proceso para encontrar al personaje, para ubicarte dentro de la obra, para el vestuario, para todo lo que implicaba el montaje de la obra teatral. Pero en esas épocas, en la televisión era todo lo apuro y tú tenías que llevar tu vestuario, te decían más o menos qué tienes que llevar, el guión te lo pasaban 2 días antes, entonces era un contraste muy notorio, ¿sabes? Yo creo que del trato a los actores también y del trato a la profesión, o sea, para ser honesta. Por supuesto que fue interesante. Y lo agradezco porque todo va sumando y de todo uno va aprendiendo y creo que fueron épocas en las que también vas creando tú mismo tu método de diferenciar ese tono actoral que se debe dar en un escenario y el tono actoral que corresponde a estar en una pantalla frente a una cámara. Entonces es algo que lo vas midiendo tú porque tampoco es que en la escuela nos dieron esas diferencias así a gran escala. Uh-huh. Pero eso me acuerdo de esa época, era muy diferente el ritmo con el que se trabajaba en la televisión y quizás esta desorganización por falta de preproducción y porque se hacían muchos capítulos, entonces era el actor tenía que llevar su propio vestuario, o sea, casi siempre. Y bueno, esa fue un poco la experiencia, me acuerdo, en estos programas de televisión esto fue entre los 90s y los años 2000 y pico, 2005, tal vez algo así. Fue interesante, también era como una oportunidad para poder trabajar con otros actores que no estaban en tu entorno porque no eran de la escuela de teatro, no habían tampoco egresado de ahí y que también correspondían a otras generaciones y eso era muy bonito de encontrarte y poder trabajar con otros actores que venían de otras formaciones, de otras escuelas, por así decirlo. Y eso fue súper chévere. Y también aprendes del trabajo así, del trabajo bajo presión, aprendes, porque creo que en general en esa época también nos acostumbrábamos a ese ritmo de teatro y que quizás era más paternal también. Uh-huh. Había más paternalismo. Entonces lo otro era como... ya, salga y pruebe que aprendió. Eso, ¿no? Esto del ritmo que mencionas me parece bien interesante, porque en realidad siento que no es que haya cambiado mucho sí. De lo poco que, o sea, en las producciones que he podido trabajar. Sí siento que hay un reto interesante en que, no sé, te tengas que aprender un texto en 2 días. Y que tengas que formular un personaje con toda su complejidad tal vez en 2 días. Sí, no lo llegabas a hacer. O sea, siendo honestos, no llegabas a ser un personaje complejo en 2 días. Y siento que también el hecho de ya ponerte frente a una cámara justo con eso, con esta carga de creo que todavía no está completo o algo así, sí tiene una... ¿cómo lo diría? Sí te regala unas sensaciones que tal vez dentro de este otro trabajo, justo como lo estabas marcando, es muy distinto, ¿no? Hasta ahora siento que el desarrollo que se puede dar de un personaje en teatro, y mucho más si tienes temporadas y, no sé, has llevado presentando la obra y ya tienes 50 funciones, para nada se va a comparar con una presentación que tienes frente a una cámara en estas otras circunstancias. Sí, sabes que justamente hoy hablaba de eso con una gran amiga, con Cristina Rodas, de que en el teatro sientes que está más en tus manos, o sea, que lo puedes manejar, tienes el control, porque vas evolucionando también en las funciones, vas mejorando, pasa algo se te ocurre algo nuevo en alguna función y lo incorporas. Entonces es como que siempre está creciendo, siempre se está nutriendo la obra y por ende los personajes. Pero en cambio, lo que ya está grabado y filmado, ya fue. Y es cómico porque, por ejemplo, a mí no me gusta ver
productos audiovisuales en los que yo haya actuado porque me critico mucho y porque siempre estoy pensando, esto pudo ser mejor, esto pudo ser así. Entonces, realmente que lo más sano, para mi mente al menos, es hacer teatro. Porque ahí sí toca estar aquí y ahora. Y después no me puedo criticar. Qué chévere esto, el mencionar el control. Quisiera que en esta parte me cuentes un poquito también qué va ocurriendo ya después de la incursión como con la televisión. Quisiera que me cuentes un poco de esto de si tal vez ya en esa época sí se daba esto que ahora se da mucho de que tal vez si alguien te ve, no sé, actuar para Enchufe TV o actuar en la televisión, actuar en algún espacio como audiovisual, va más al teatro, es como que sí te identifica más en el teatro y dice, tal actor va a presentarse en tal teatro, entonces vamos. ¿Cómo sientes que se fue dando esa convocatoria? Siento que ahora está muy clara, pero tal vez antes no sé si existía. ¿Hubo algún momento en donde tal vez te fueron a ver actuar en obras de teatro porque tal vez te vieron en televisión? No creo. No. No creo y te digo que ahora a mí me parece que la gente, el público que va al teatro, pocos serán los actores que son seguidos, quizás ya los que tienen como ahora todo es contexto de seguidores, quizás quienes ya tienen muchos seguidores, pero para quienes nos hemos dedicado al teatro la mayor parte de la vida y no hemos estado expuestos a plataformas audiovisuales, que es lo que más te expone, yo creo que lo que más convoca al público son las obras y es el boca a boca. O sea, de verdad que ya con el pasar de los años digo, la mejor publicidad para el teatro es el boca a boca. Es el que alguien salga feliz y vaya y le comente a la familia, a los amigos, ve, no te pierdas esta obra, está buenaza, me divertí o lo que sea. Para mí es la mejor publicidad que podemos tener. Entonces no creo que, al menos en mi caso, no creo que me vayan a ver porque he salido en Enchufe o porque me han visto en la tele. Capaz se da al contrario. O sea, están en el teatro y dicen, ella salía en Enchufe. Puede ser, eso sí, pero no al revés, no creo que al revés. Qué bacán eso. Qué chévere que me digas eso. Quisiera que me comentes también, aprovechando que ya entramos un poquito a redes, ¿cómo te tomas del asunto con redes sociales, con seguidores, con todas estas cosas de tal vez sí generar un poquito, aunque sea de contenido, o tener visibilidad en alguna plataforma? Mira, yo creo que las redes quitan bastante tiempo. Y ahí sí ya depende del actor, del artista o del dueño de las redes, quien quiera que sea y cualquiera que sea su oficio, cuánto tiempo le quiere dedicar. O sea, yo le echo más energía a Instagram en realidad. Facebook ya no entro mucho. TikTok he tratado, pero soy muy mala haciendo TikToks. Confesiones. Entonces, sí. Y bueno, en realidad trato de mantenerla activa a esa cuenta. Y además porque creo que también es un gran canal de difusión de lo que estamos haciendo y de nuestras obras. Y la gente que nos sigue, pues sí puede interesarse en ir a ver lo que estamos haciendo. Entonces, a mí sí me parece en ese sentido que es una forma de publicitarnos, ¿no? Al teatro que tanta falta le hace publicidad. Entonces sí, yo la muevo, como te digo, básicamente esa red, porque ya si no, creo que demandaría mucho tiempo, porque también hay gente que es más rápida y todo. Yo no soy tan rápida para subir las historias y esas cosas. Entonces sí, le doy el tiempo que creo que es el correcto y el que no me quita de otras cosas que quiero hacer. Yo aquí quisiera decir también que hay un montón de gente que en el seguimiento de las personas que en este caso están vinculadas con el espectáculo sí tiene como está muy, muy atenta para saber todas las cosas que están haciendo. Yo ahí siento que el cuando entré a tu Instagram se me hace como súper profesional y ahí creo que sí es interesante eso del poder ver a las personas que tal vez suben contenido constantemente y alguien que dice, no, quiero compartirles esta parte, es mi trabajo. Siento que es muy marcado, no se siente caotizado, porque siento que ahora casi todas las redes
tienen este espacio en donde te toca hacer un millar de cosas para tener algo de seguidores y de gente que esté atenta. También porque somos muy adictos al entretenimiento y supongo que por eso tanta gente está siempre consumiendo TikToks o consumiendo alguna cosa dentro de las redes. Quisiera que me cuentes un poquito de otra parte de tu vida. Esta parte tiene que ver con la organización ya como de los profesionales dentro de la carrera, dentro de la vocación. Quisiera que me hables un poquito de Uniartes para saber también el cómo se organiza, cómo se estructura y cuáles son sus fines para todas las personas que sí. no conocen. Uniarte es una sociedad de gestión de artistas audiovisuales. Nosotros estamos... digamos, existiendo desde que desde que empezó a germinarse este proyecto, que lo inició Diego Miñone, un actor ecuatoriano que tuvo la oportunidad de trabajar mucho tiempo afuera del país y pues tuvo esta experiencia de ver el trato que se les da a los actores en otros países y los derechos que tienen. Entonces a él se le ocurre esta gran idea de decir, yo quiero esto para Ecuador. Empieza con esta sociedad de gestión desde cero y la verdad es que ahora hemos avanzado muchísimo. No hemos logrado todavía recaudar de los canales nacionales. Estamos en esa, no me gusta usar la palabra lucha ni pelea, pero porque la verdad es que creo que cuando es un derecho ganado no tiene por qué haber lucha ni pelea, tiene que haber reconocimiento. Y ese reconocimiento por parte de los canales de televisión es el que aún no obtenemos. Sin embargo, mira cómo es la vida de irónica. A veces nosotros hemos empezado a recaudar de una de las plataformas más grandes internacionales y ese es Netflix. Netflix ha sido nuestro primer usuario que ha pagado nuestros derechos. Te preguntarás cómo, qué derechos si no tenemos producciones ecuatorianas en Netflix. Pero la cuestión es que Netflix paga un derecho por todas las obras audiovisuales que se ven en territorio ecuatoriano. Y nosotros, a su vez, como tenemos convenios con otros países, nosotros tenemos que devolver ese dinero a otros países, a los países dueños de esas producciones. Pero como por la gestión de recaudar, Uniarte se queda con un porcentaje. De ese porcentaje es de donde salen derechos para los artistas. En este caso, como no tenemos, como nadie puede a título personal reclamar esos derechos porque no hay obras audiovisuales de actores ecuatorianos. El próximo año ya saldrá seguramente a la luz porque ya está esta película dedicada a mi ex. Entonces ya habrán derechos de esa película, pero por ahora no los hay. Pero la sociedad de gestión está tan bien estructurada y sigue el ejemplo de otras sociedades de gestión hermanas que empezaron hace más de 30 años. Entonces no hay pierde y no hay a dónde equivocarse de que es realmente una entidad que funciona en favor de los artistas y de estos porcentajes que te hablo, de este porcentaje que se queda en Ecuador, a la vez se subdivide en un porcentaje que es para ayudas sociales, para actores que se encuentran en una situación delicada por salud o por edad, etcétera. Y también para cursos de formación de artistas audiovisuales permanentes. De hecho, estoy súper contenta porque ayer iniciamos el primer taller presencial en Quito con Gerson Eguiguren, un cantante fantástico, lojano de mi tierra también. Pero ya podemos iniciar esta formación que es gratuita para nuestros socios, para actores, guionistas, directores y animadores. Entonces, de esto se trata Uniarte, de lograr estos reconocimientos. Tenemos ya muchas gestiones avanzadas, tenemos tutelas ya con canales de televisión, pero lastimosamente hasta ahora no se ha logrado que comprendan que es una forma de proceder ahora en el mundo entero. O sea, si queremos también llegar a tener un nivel internacional,
pues hay que actuar también en las negociaciones a ese nivel. Y bueno, estamos en ese camino, pero felices porque aunque los canales de nuestro propio territorio aún no pagan estos derechos, pues mira lo que es precisamente estas plataformas que saben cómo se tiene que proceder a nivel internacional. Entonces no ponen pero, simplemente saben que se tiene que pagar y punto. Uh-huh. Que es al mismo tiempo grato escucharlo, pero también al saber que hay canales nacionales que no están pagando los derechos, me parece vergonzoso de alguna manera. Y es más vergonzoso después de que Netflix paga, la verdad. Más vergonzoso aún, pero bueno. Sí, iba a mencionarte, no sé cuántos miembros ahora constituyen ya a la asociación, y también quisiera para todos los actores tal vez que apenas están saliendo al mundo laboral, cómo pueden ser parte, si es que solamente son autores audiovisuales. Sí, es para actores audiovisuales, pero lo que tienen simplemente, a ver, primero que es gratuito asociarse a UniArte, es gratuito, y lo que necesitas es haber participado en una obra audiovisual que ya haya sido explotada, es decir, que ya haya sido presentada en cines o en alguna plataforma audiovisual de estas online, en donde ya se haya recaudado económicamente. Ese es el requisito. Y de ahí todos invitados, si ya tienen a la primera obra audiovisual que ya hayan participado, pues corran a ser parte de UniArte, porque la verdad es que es una casa en donde te sientes contenido. ¿No? Para una profesión tan vulnerable como la nuestra, me parece que es vital tener una casa en donde sabes que primero tienes hermanos como tú que están pasando por lo mismo, porque todos, aunque alguien en un momento tenga algún trabajo más fijo o te vaya bien en una obra o estés en televisión, pero a la vuelta de la esquina ya no estás. Y además hay un punto muy importante ahí, y es que todos vamos a llegar a mayores. Y cuando llegamos a mayores, hay menos trabajo, hay menos personajes para esas personas mayores. Y en ese sentido, pues es maravilloso saber que tú puedes contar con estos derechos y con estas ayudas, ¿no? Que es que salen desde UniArte como sociedad de gestión en apoyo a los artistas audiovisuales. Y es fundamental eso que estás diciendo debo decir, en las luchas, por lo menos que he visto en asociaciones de otros países, que gracias justamente a la unión de las personas, de los profesionales que están dentro de estas asociaciones, se ha logrado en algunos países que se reconozca un seguro social, por ejemplo, para las personas que ya se jubilan, como en cualquier otra profesión. Y que esta sociedad se asegura de que ese seguro pues esté dentro de, y que incluso tienen fondos de inversión, en el caso de España, por ejemplo, que me acuerdo que cuando estuve en Barcelona me hablaban de este fondo de inversión, y yo decía, y ellos me decían, sí, pues nosotros recibimos talleres, nosotros también colaboramos con esta asociación y todo. La asociación, de hecho, a veces nos ayuda para conseguir papeles en Francia o en Italia. O sea, estamos en constante comunicación con también las otras televisoras y demás. Yo decía, qué chévere. Y por eso también me llamó la atención que digas que tu amigo de su experiencia en Italia, supongo, sacó también este ejemplo para tomarlo y formular esto en el Ecuador. Sí, Diego trabajó en Colombia y en España. Trabajó en México también recientemente. Y siempre fue muy empresario también. Y siempre he dicho que él tiene estas dos fortalezas. La de ser creativo y la de ser empresario, que normalmente los artistas patojeamos de esa otra patita, ¿no? Del ser más empresariales. Entonces, claro, eso le dio la visión para poder abrir camino a que exista una sociedad de gestión ecuatoriana, y me parece que es un gran aporte y un gran legado que él está dejando a los actores ecuatorianos. Qué chévere. En esto que mencionaste también a Diego, me encantaría que aunque sea unas 2 frases nos dediques de tu experiencia en asistir a una premiación de Goyas. que cuando lo vi dije, de ley le voy a preguntar algo de eso. Oye, bueno, primero que es algo tan curioso porque nunca pensé que iba a asistir a una premiación de los Goya. Así, para ser súper honesta, primero que me fui con vestido prestado porque no tenía. Y dice, ¿y ahora con qué vestido me voy? Y bueno, hay una gran amiga que es casi un ángel guardián,
ella me prestó un vestido, me acuerdo, me lo prestó con etiqueta, yo lo estrené. Y es el que precisamente viste en el reel que yo lo tengo en Instagram. Entonces, ¿qué te puedo decir? A ver, en 2 frases. Ojalá lleguemos a tener una industria así en nuestro país. Y ojalá que los artistas audiovisuales en general, todos, lleguemos a tener ese respeto que existe en otros países hacia nuestros oficios. Eso es lo que te podría decir. Qué chévere eso. Esto del respeto me parece fundamental. También en función a que ya de alguna manera las cosas se van profesionalizando en nuestro país y hay bastantes guionistas que de una u otra manera ya se comunican entre ellos. Está no, chévere. Sí, pero yo digo el reconocimiento. O sea, el reconocimiento a este tipo de eventos que sí se necesita premiar a quienes han tenido una trayectoria tan grande, tan larga, tan productiva, ¿no? Tan aportadora a la sociedad. A ese tipo de reconocimiento me refiero, porque esos son los Goya, es el reconocimiento a ese trabajo. Y aquí necesitamos eso también, ¿no? ¿Cuántos actores que han dado su vida para creando, y Toti Rodríguez, por ejemplo? Y claro, no tienen ese reconocimiento que merecen. Ya te caché. Sí, me parece. Nada, seguimos trabajando todos para que en algún momento lleguemos a tener una industria así. Quisiera que en esta parte me comentes un poquito de la obra que están presentando en el CCI. Quisiera que me cuentes un poquito también para aprovechar y hacer la invitación al público. Claro que sí, con todo gusto y gracias. Mira, la obra se llama Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve. Es un título buenísimo. De hecho, el autor del texto teatral, que se llama Andrés Tulipano, él cuenta que él es uruguayo, pero estaba en Buenos Aires y pasa por una librería, ve en una vitrina el libro y dice: ¡wow! ¡Qué buen título para una obra de teatro! Era un bestseller. Compra el libro, se le ocurre adaptarlo y, bueno, antes se contacta con la escritora del libro original y le propone hacer esta versión teatral. Ella acepta y ahí es que sale esta versión para teatro, que es una obra muy universal porque fíjate que se ha venido montando ya en distintos países, en Portugal, en Argentina, en Uruguay, en Chile. Actualmente están en temporada en Río de Janeiro, en Brasil, y también en México. Entonces es una obra que habla los temas que a todos nos atañen, de hombres y mujeres, de parejas, de separaciones, puntualmente en la instancia de un divorcio, pero que a la final la separación siempre te separas de una pareja siendo joven o a cualquier edad, ¿no? Entonces, de alguna manera es fácil identificar los momentos que además están muy bien escritos y que tienen un humor muy fino, muy inteligente. Y que al ser universal también puedes jalarlo un poquito hacia tu contexto y ecuatorianizarlo, como digo yo, ¿no? Porque si hay una adaptación ahí de texto nuestra. Es la primera obra larga que yo dirijo. Había dirigido microteatro, pero me lancé a dirigir esta obra y me gusta muchísimo porque es una comedia que el público disfruta y eso a mí me encanta. O sea, ver que el público sale satisfecho, que logras despertar en el público reales carcajadas, bueno, a mí me llena de alegría, de verdad. Y creo que ese es nuestro trabajo también, despertar las emociones en el público, tocarles, ¿no? Tocarles el pensamiento y el corazón con las reflexiones y con lo que va sucediendo en la obra. Entonces, con esta obra estamos hasta el 29 de mayo, los viernes y sábados a las 20 horas, los domingos a las 18 horas. Y es la 4ª temporada que estamos presentando de la obra. Yo tenía un poquito de temor de que de pronto no funcione, ya siendo 4ª temporada, pero nos está yendo re bien y creo que también responde esto a la necesidad que el público ha venido teniendo de ya salir y de ir a eventos culturales, porque estuvimos ya mucho tiempo encerrados. Entonces también me siento recontra agradecida con el público que cada fin de semana asiste y
y bueno, y nos da trabajo, esa es la verdad, nos da trabajito. Entonces eso es la invitación para el público quiteño, el público capitalino, mejor dicho, no necesariamente quiteño, pero que pueda asistir al Teatro del CCI. Estamos con esta comedia, Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve. Muy bien. También quisiera que aproveches para invitarnos a seguirte en redes. Ahorita que hablábamos de Instagram, también que te siga el público. Claro que sí. Bueno, me encuentran como @Sonia del Cisne. Y sí, pues sí, realmente sí suelo publicar bastante seguido. Y yo me quedé con algo con respecto a lo que tú conversabas de las redes sociales. Y es que sí, yo pongo mucho de lo profesional, pero también a veces es lindo cuando te nace contar algo y compartes un paseo tuyo y compartes algo que te está sucediendo. Creo que ese nivel de autenticidad también es lindo sin que sea forzado por agenda. Exacto, algo forzado así. Y que ya me toca publicar. No, en ese sentido yo sí soy muy, muy espontánea, muy lo que me van haciendo compartir, ¿no? Eso. Qué bueno, pero no hay... Sí. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí, para que nos sigan, para que vayan al teatro. Una obra espectacular, recomendadísima. Y pues nada, nos veremos en otro episodio de Locuaz. Cuídense mucho. Muchísimas gracias. Ya nos veremos.